En el siguiente video presentaremos algunos de los acontecimientos más importantes que marcaron el final del siglo XX, partiendo desde la década de los 80 hasta la primera década del siglo actual. Para comenzar, en 1980 culmina la segunda gran crisis del petróleo, originada por los efectos de la revolución iraní y la guerra Irán-Irak. En la década de los 80, el mundo enfrentó una situación complicada en cuanto al petróleo, ya que bajó su demanda y por lo tanto su precio. Todo esto debido al exceso de producción. 26 de abril de 1986. Se produjo la peor catástrofe nuclear de la historia, conocida como el accidente de Chernobyl. Todo tras la explosión y el incendio de una fábrica nuclear en lo que hoy conocemos como el norte de Ucrania. Este suceso trajo como consecuencia el fallecimiento de muchísimas personas, además de la expansión de radioactividad a distintos sectores de Europa. 9 de noviembre de 1989. Se lleva a cabo la caída del Muro de Berlín, el cual fue construido en 1961 con el propósito de dividir Alemania en dos, la República Federal de Alemania y la República Democrática Alemana. Este es uno de los acontecimientos más importantes de la historia moderna, ya que marcó el fin de la Guerra Fría y el inicio de una nueva era con la reunificación de este país. 11 de febrero de 1990. Nelson Mandela es liberado de prisión tras permanecer ahí por 27 años. En 1994 asume su cargo como presidente al ser vencedor en las primeras elecciones democráticas de Sudáfrica, para de esta manera poner fin al sistema del apartheid. 25 de diciembre de 1991. Gorbachev dimite y anuncia la desintegración de la URSS. Esto tras la independencia de Lituania, Letonia y Estonia en septiembre, la firma del Tratado de Bellavesa, ocurrido a principios de diciembre, y el colapso económico que se presentaba. Estas situaciones lo llevaron a perder autoridad. 6 de abril de 1992. Se inicia la Guerra de Bosnia. Este conflicto fue ocasionado por diversos factores políticos y religiosos, entre los que encontramos la exaltación nacionalista, crisis política, social y de seguridad, que siguieron al final de la Guerra Fría, y la caída del comunismo en la antigua Yugoslavia. 1 de enero de 1994. Entra en vigor el Tratado de Libre Comercio firmado por Brian Mulroney, George Bush y Carlos Salinas de Gortari. Este documento posee 8 secciones y 22 capítulos. Establece las reglas del comercio internacional e inversión entre los países involucrados: Canadá, Estados Unidos y México. 1997 hasta año 2000. Este periodo es conocido como la burbuja de las .com. En este, las empresas relacionadas con Internet presentaron un crecimiento exponencial en valores económicos, para después generar una burbuja económica que explotaría y traería como consecuencia llevar a la ruina a muchísimos inversores. Para finalizar la sección, esta época se vio marcada por el progreso en distintos ámbitos. Por ejemplo, tenemos la llegada del Walkman, computadoras y el descubrimiento del SIDA. En el ámbito musical y de entretenimiento, los artistas más sonados de la época fueron Queen, Michael Jackson y Oasis. Además, se estrenó la popular película Titanic. Otro acontecimiento con gran relevancia fue la muerte de la princesa Diana. Primera década del nuevo siglo. Uno de los acontecimientos que marcó la primera década del siglo XXI fue lo ocurrido el 11 de septiembre de 2001. Este atentado se conoce como el mayor ataque terrorista en la historia de Estados Unidos. Fue orquestado por el grupo Al-Qaeda mediante el secuestro de aviones comerciales para posteriormente estrellarlos en edificios, provocando la caída de las Torres Gemelas y daños en el Pentágono. Además, dejando como consecuencia miles de muertos y heridos. El impacto de este acontecimiento fue tan grande como en la política como en la sociedad, que en 2003 Estados Unidos iniciaría la llamada Guerra contra el Terror. Por otro lado, también encontramos la crisis económica de 2008, la cual fue generada por la explosión de la burbuja inmobiliaria y de crédito que se formó en Estados Unidos, debido a la caída del banco de inversión Lehman Brothers y el inicio de la crisis con las hipotecas subprime. Este tuvo grandes consecuencias alrededor del mundo. Para finalizar, en el ámbito musical, esta década fue marcada por artistas como Britney Spears, Eminem, Shakira, Beyoncé y Madonna.